again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a mi programa Hablando con Nicolás Arosemena. Hoy día vamos a tocar dos puntos muy importantes a la comunidad y vamos a brindar una información jurídica relevante. El primer tema, vamos a hablar sobre los discapacitados relativos con oficio o profesión y su impacto testamentario. Pero previamente a entrar a este tema de fondo, vamos a presentar primero a mi primer grupo que me acompaña esta noche a fin de que puedan hacer su diálogo y poder informar. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Muy buenas noches. Para mí es un placer tenerlos acá hoy día, así como a Yadira, para que puedan ustedes dialogar con las personas que nos siguen por estas redes sociales, hablando con Nicolás Arosemena, un tema interesante. Antes de darle pase a ustedes y hablen del tema que nos van a tocar hoy día y nos van a proporcionar, vamos a proyectar un video, sobre todo para poder tener una escena primero en dónde estamos, o sea, ante qué figura jurídica estamos establecidos, por ejemplo, netamente lo que es el testamento. Vamos con estudios para que lancen el primer video sobre el tema y después ya entrar con la investigación que ustedes nos han preparado el día de hoy. ¿Qué personas no pueden otorgar testamento? La ley establece que hay determinadas personas que no pueden otorgar testamento, como pueden ser aquellas personas que sean menores de 14 años. Es decir, aquellas personas que no tengan una edad determinada o prevista en nuestra legislación no pueden otorgar testamento. Tampoco pueden otorgar testamento aquellas personas que sean privados de su juicio, es decir, aquellas personas que tengan una presunta enajenación mental o que tengan limitadas sus capacidades o sus funciones. También debemos destacar que no pueden otorgar testamento las personas que sean incapacitadas por sentencia judicial. Hay algunos supuestos en los cuales la sentencia judicial sí destaca o hace referencia a la posibilidad de que se otorgue testamento por esta persona incapaz, en cuyo caso sí se podrá hacer perfectamente. Aparte de destacar estos tipos o esta tipología de las personas que no pueden otorgar testamento, debemos observar que el testamento es aquella facultad o voluntad por el cual el testador difiere la totalidad o parte de sus bienes a favor de terceras personas. En este caso pueden ser sus herederos, incluso aquellas personas que no sean herederos o no sean legatarios, también pueden ser consideradas como herederos del mismo en la parte correspondiente a la libre disposición. El heredero es aquella persona que hereda a título universal, mientras que el legatario es aquella persona que hereda a título particular. Mientras que el heredero puede heredar una totalidad, una masa hereditaria abstracta, el legatario tendrá que heredar una porción determinada o un bien concreto dejado por el testador.
También debemos observar que en un testamento no puede ser otorgado por dos personas a la vez, es decir, un mismo testamento no puede estar otorgado por dos personas, que en cuyo caso, o los supuestos más comunes, es cuando sean los cónyuges. Los cónyuges no pueden otorgar en un mismo testamento la totalidad de sus bienes a favor de distintos herederos, es decir, cada uno de los cónyuges deberá emitir un testamento diferenciado, puesto que la ley prohíbe o no permite la realización de este testamento con carácter mancomunado. Otras legislaciones externas a la española sí permiten este testamento mancomunado, pero debemos observar que nuestra legislación española en ninguno de los casos procede o permite dicha circunstancia. Debemos observar también que el testamento tiene un carácter o es un acto personalísimo, solo lo puede hacer la persona que va a testar, no se puede designar a una tercera persona para que otorgue testamento a favor de determinados herederos, es decir, la persona que quiere disponer de sus bienes y derechos tendrá que hacerlo con carácter individual y con carácter personalísimo, y siempre se tiene que realizar en un único acto, siempre y cuando estemos hablando del testamento abierto. En otros supuestos, en el testamento cerrado o en el testamento hológrafo, podrán hacerse en fases diferenciadas, que posteriormente y en sucesivos vídeos haremos referencia de manera pormenorizada. Como verán, la legislación española es muy parecida a la legislación peruana. Tenemos casi el mismo modelo, como regulan el tema testamentario. Pero el tema que nos va a ocupar el día de hoy es hablar sobre estos discapacitados relativos que tienen oficio, profesión y su impacto en el testamento. Si realmente ellos tienen patrimonio, ¿podrán privarse de testar? ¿Estarán facultados a testar? Eso nos lo van a contar ustedes. Bienvenidos. Buenas noches al público presente. Vamos a iniciar con la ponencia esperando que este tema sea de su interés, indicando principalmente que la capacidad testamentaria es el derecho que tiene toda persona de hacer o de realizar un testamento para que luego de su muerte se puedan disponer sus bienes por sus legatarios. En el caso de personas con discapacidad, se ha reconocido que la discapacidad no es una limitación para que se pueda ejercer este derecho, siempre y cuando se respeten los requisitos los cuales están establecidos en el Código Civil. Entonces, respecto al título que abordamos hoy, que es un título bastante peculiar, el cual consiste en discapacitados relativos con oficio o profesión, este nos sirve como un puente histórico, puesto que si bien es cierto el concepto de discapacitados relativos, proviene del Código Civil peruano anterior al 2018, antes de que se realice el Decreto Legislativo 1384. Entonces, este es un ejemplo claro de las limitaciones severas que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, particularmente en el acto solemne o formal del testamento. Entonces, bajo el régimen derogado, las personas con discapacidad, como aquellas personas con deterioro mental o leve o moderado, anteriormente eran clasificadas como personas incapaces relativos. Esto se podría ver en el artículo 44, en la antigua, antes de que ya no se utilice. Entonces, esto implicaba que por regla general su capacidad de ejercicio estaba limitada y requerían la figura de un curador para la mayoría de los actos jurídicos. Así como lo indicó el profesor, existía una pequeña excepción. En el antiguo artículo 46 del Código Civil, permitía que los incapaces relativos realizaran por sí mismos los actos civiles vinculados a su oficio o profesión, pero esta libertad era muy limitada. Por ejemplo, si una persona con discapacidad relativa era un artesano, él podía vender sus productos, de repente comprar materiales sin la intervención de su curador. Entonces, esa excepción lo que buscaba era en sí darle cierta autonomía económica, pero solo dentro de su trabajo diario. Entonces, la duda surgía si esta excepción también podría aplicarse para que un incapaz relativo hiciera su testamento. La respuesta siempre ha sido negativa. Esto se debe a que el testamento tiene características que lo sacan completamente del ámbito del oficio. Entonces, primero es que el testamento, si bien es cierto, es un acto personalísimo. Es decir, solo lo puede hacer el propio testador y nadie puede representarlo ni asistirlo, ni siquiera su curador. Y además es un acto de disposición universal. Entonces, porque la persona va a decidir qué pasará con el patrimonio, lo cual es muy distinto a los actos cotidianos propios de un oficio o profesión. Por estas razones es que el testamento no quedaba cubierto por la excepción del artículo 46. Por lo tanto, se aplicaba la regla general, el incapaz relativo no podría otorgarlo. Entonces, el impacto testamentario en el régimen antiguo
era que el testamento otorgado por el incapaz relativo era anulable, a raíz del artículo 687, el cual fue derogado. Tras su fallecimiento, si los herederos impugnaban el acto, la única manera de salvar la voluntad del testador era que se pruebe judicialmente que este acto había sido dentro de la lucidez mental del testador. Entonces, el testador debe haber tenido lucidez mental en ese lapso, ¿no?, en el cual estaba realizando el testamento para que el acto no fuera impugnado. Entonces, sí, continúa. sí, el hecho de tener un oficio o profesión demostraba su autonomía, claro que sí, pero era insuficiente para que pueda validar la disposición de su patrimonio total. Entonces ahí viene a mí mi primera inquietud, ¿no? Porque existe otra figura jurídica de la curatela. Entonces, considerando que la curatela lo que hace es buscar esta protección del patrimonio y el testamento en un acto personalísimo a la cual has hecho referencia, entonces, ¿por qué afirmamos que el antiguo curador era incompatible pues con el testamento y con el nuevo apoyo si era compatible? Porque el curador, si bien es cierto, tenía la función de sustitución legal de la voluntad. Entonces, si bien es cierto, el testamento es un acto personalísimo y esto viene a ser inadmisible. Entonces, el apoyo tiene la función de asistencia, de facilitar la comunicación y más que todo trasladar la voluntad del testador. Entonces, no sustituye la voluntad del testador. Entonces, el apoyo lo que hace es garantiza la manifestación de la voluntad. Y esto lo indica también el decreto legislativo 1384, el cual nos indica expresamente que el apoyo como tal lo que hace es no sustituye la voluntad, sino que acompaña y facilita lo que el testador quiere indicar, cómo él quiere distribuir su parte de sus bienes. Entonces, solamente hace eso, no reemplaza la voluntad. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Juan, quien es un profesional con discapacidad relativa, ahora va a poder recibir asistencia para redactar su testamento y también para distribuir sus bienes según su verdadera voluntad. Entonces, algo que antes, con los artículos, antes de que se promueve el decreto legislativo 1384, no se podía hacer. Entonces, ahora lo que hace esta ley es que asegura la voluntad del testador, asegura que esta voluntad se manifieste plenamente y que sus derechos sucesorios estén protegidos. Claro, entonces ahí viene el tema de que la capacidad testamentaria de las personas con discapacidad mental, por ejemplo, sensorial, que pese a esas limitaciones, ejerce un oficio o profesión, ¿no? Claro, así es. ¿No? Camila, ¿qué nos podrías decir al respecto a este punto sobre la capacidad testamentaria, que tradicionalmente estas personas con discapacidad material o sensorial tenían una capacidad relativa? Tu audio, prende tu audio. Tu audio, Camila, no se te escucha. Listo, ahora sí. Nada, no se escucha. Mientras Camila va solucionando su tema de audio, tenemos que aquí determinar pues que el Código Civil indicaba pues que en un testamento podía ser declarado, como lo ha dicho Luz, nulo, si la persona carecía de esa lucidez mental, pues, ¿no? O la libertad en el momento de otorgarlo. Sin embargo, hay que precisar que el decreto legislativo 1384, que sale en el año 2018, modificó completamente este régimen. Y ahora se establece que toda esta persona con discapacidad tiene esta plena capacidad de ejercicio para poder celebrar este tipo de actos jurídicos, e inclusive incluyendo el otorgamiento del testamento. Claro que hay que precisar que siempre esto puede generarse esa manifestación de voluntad y ese ejercicio o profesión podría darse que no amplía ni reduce esa capacidad testamentaria. Entonces, por lo tanto, lo decisivo es que esa lucidez de la gente y esa libertad al momento del otorgamiento.
Por eso que la legislación, pues recientemente ha dado ese giro completo en el decreto legislativo 384, a la cual Luz nos ha explicado pausadamente. Eh, También hay que tener en cuenta que el hecho que una persona con discapacidad cuente con un oficio o profesión puede ampliar algo de capacidad para testar. Y ese distinto de su tratamiento legal, ¿cómo podríamos nosotros absolverlo? Basado justamente en la aplicación del artículo 687. Porque esto es justamente el ejercicio del oficio, ¿no? O la profesión, que eso no cambia los requisitos legales para poder testar. Por lo tanto, esa capacidad testamentaria a la cual ustedes hacen alusión se va a determinar por la validez mental y libertad del testador, no por su ocupación tradicionalmente a la cual se aplicaba este artículo 687 en su inciso 7, sino que anulaba el testamento de quien careciera esa lucidez en el momento de otorgarlo bajo esta ley actual. Por lo tanto, en este sentido, las personas con discapacidad gozan de plena capacidad de igualdad y de condiciones, pero hay que resaltar que sigue requiriendo una voluntad esclarecida. Por ejemplo, si un profesional con discapacidad intelectual firma un testamento mientras no entiende lo que hace, este acto sería anulable por falta de la lucidez, ¿no? Entonces sería cuestionable en la parte jurídica, ¿no? En este sentido. Entonces, es ahí donde viene el tema. Ahora, existe también un tema importante, el tema de la promulgación del decreto legislativo 1384. 1384. ¿Qué me podrían decir frente a esta promulgación de este decreto legislativo 1384 a la cual hemos hecho referencia? Doctor, ¿ahora se me logra escuchar? Sí, se te escucha perfecto, Camila. Ya, bueno, referente a esto o al tema que estamos abarcando en este momento, analizaremos un tema fundamental que es la capacidad testamentaria de las personas con discapacidad mental o sensorial, que nosotros lo llamamos personas con discapacidad relativa, ¿no? Pese a las limitaciones, estas personas ejercen un oficio o profesión. Lo haremos desde nuestra normativa, que hoy en día está vigente, y desde una doctrina especializada y en el enfoque moderno de los derechos humanos. ¿Qué fin tiene esto, no? El fin que tiene es demostrar cómo ha cambiado nuestra concepción sobre quién puede y quién no puede otorgar un testamento. Durante muchos años, la legislación peruana consideró a las personas con discapacidad como incapaces relativos, ¿no? Esto significa que al momento de realizar un acto jurídico, se presumía que no tenían la misma capacidad que cualquier otra persona. Bajo esa lógica, un testamento podía ser declarado nulo si se demostraba que el testador no tenía lucidez o si actuaba sin libertad en el momento del otorgamiento, ¿no? Desde esta visión, nosotros a la persona o a su diagnóstico y a su verdadera capacidad de decisión, vino algo que surgió un cambio muy redundante, ¿no? Todo cambió con la irrupción del decreto legislativo, como usted lo estaba mencionando, que fue el decreto legislativo 1384, que fue promulgado en el 2018. Este decreto derogó al artículo 44, incisos 2 o 3, que más adelante ya lo vamos a ir explicando a fondo, ¿no? Que incorporó plenamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta reforma marca un antes y un después sobre el concepto de todo lo que nosotros estamos analizando en estos momentos. Desde ese entonces, la regla es clara, ¿no? Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad jurídica, intelectual y sensorial. Ya no existen en estos momentos personas incapaces por categoría, ¿no? Como lo solían llamar. Ahora, lo esencial es la capacidad de manifestar la voluntad en el momento del acto. Esto nos lleva a todo un estudio y dentro de esto hay un punto clave, ¿no? ¿Qué pasa si una persona con discapacidad ejerce un oficio o una profesión?
que es el tema central en el que nosotros nos estamos abarcando en estos momentos. Su trabajo le da mayor capacidad para testar. La respuesta es contundente, ¿no? Y sencilla a la vez. No, la profesión u oficio no otorga ninguna ventaja ni crea una condición especial. En términos jurídicos, la capacidad testamentaria no depende del trabajo del testador, sino de la lucidez que éste tiene, ¿no? Y su libertad al instante en que éste otorga un testamento. Una persona puede ser, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Un carpintero, un abogado como nosotros, una profesora, y aún así comprender con qué fin brinda un testimonio, un testamento, ¿no? Del mismo modo, una persona con una discapacidad auditiva o intelectual puede tener absoluta claridad sobre cómo quiere disponer de sus bienes y, por lo tanto, otorga un testamento válido. Para este entorno en el que nosotros nos estamos basando, o el criterio, es definitivo, es siempre que la persona esté lúcida, ¿no? Comprenda lo que está haciendo y exprese su libertad libremente, su voluntad libremente, ya que de eso se trata. Ese es el estándar moderno y es el estándar justo en el que se debe de analizar todo este contexto. Para el derecho peruano, el criterio definitivo es siempre el mismo, ¿no? Ahora bien, como nosotros nos estamos abarcando en todo esto, es que las personas con discapacidad pueden... Profesor, no se le puede escuchar a Camila, pero usted hizo una pregunta antes de que Camila empiece a indicar respecto a lo que ella tenía que explicar, ¿no? Entonces, usted nos indicó la importancia, vendría a ser la importancia del decreto legislativo actualmente. Entonces, yo podría decir que el decreto legislativo como sí cambió por completo la forma en la que se trataba legalmente a las personas con discapacidad. Las puso de forma horizontal, puesto que antes las personas con discapacidad se les restringía que puedan testar, ¿no? Ahora la ley reconoce que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena. Entonces ellos pueden tomar decisiones propias y también realizar actos civiles como cualquier persona. Entonces, este decreto lo que hizo es que dejó el modelo antiguo, donde el curador reemplazaba a la persona, y lo que hizo es que estableció un sistema de apoyos donde la persona con discapacidad, claro que sigue siendo quien decide, pero solo con la ayuda si es que la necesita. Entonces, esto lo que respeta es su autonomía, su dignidad y sobre todo su libertad. Claro, qué importante ese detalle, ¿no? Es cómo la legislación ha venido tratando este tema interesante a la cual ustedes nos vienen dando esta información importante. Pero yo quería hablar con Efraín, por ejemplo, el tema sobre la promulgación del decreto legislativo 384, que también se han mencionado ustedes. Ok. Según la promulgación, ya que esto se da en el decreto legislativo número 1384, ya que se da en esto en la concordancia con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, ¿no? Ya que con esto nos marcó la quiebre total con este modelo restrictivo en el decreto legislativo 1384. Esto nos ha significado el paso del modelo el modelo médico asistencial, ya que con esto también se da el modelo social de discapacidad, ya que se centra en la eliminación de barreras. Bueno, el impacto fue directo gracias al Código Civil, teniendo como el primer impacto positivo, en fin, de la incapacidad, ya que se eliminaron las categorías de incapacidad absoluta o incapacidad relativa por motivos de discapacidad. En el nuevo artículo 42 del Código Civil, esto nos establece que toda persona que está motivado
de discapacidad tienen la plena capacidad de ejercicio para todos los actos de vida civil, ¿no? Y como segundo impacto también la irrelevancia del oficio, como también es decir, el concepto de la autonomía que depende también del oficio o profesión, que queda absuelto que la capacidad actual en plena y la universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esta eliminación de la incapacidad la eliminación de incapacidad por discapacidad, entonces, ¿cuál ahora sería esta nueva presunción legal que rige el acto testamentario hoy en el Perú y qué implicancias tiene solo para estos tipos de antigua excepción de oficio o profesión? Claro, ¿no? La nueva presunción legal en la plena capacidad, como toqué el artículo 42 del Código Civil, esto implica también que la carga o la prueba cambia radicalmente, ya que no se puede presumir la incapacidad para poder testar, sino por lo tanto, en la antigüedad, la excepción del oficio o la profesión se puede irrelevante. ¿Por qué? Porque la capacidad ya no mide por actos limitados de subsistencias, sino que es reconocida que en totalidad para poder disponer de todo el patrimonio. Asimismo, asimismo, cabe de resaltar, también se resalta que el impacto testamentario se transforma, que el testamento deja de ser el acto precario y se convierte en un acto plenamente protegido por la ley. La ley se centra en la garantía de la voluntad del testador. No se da en la limitación. El testamento hoy se basa en los apoyos y garantías también actualmente en el enfoque que se centra también en las garantías de voluntad a través de dos herramientas fundamentales. ¿Cuáles son? Las primeras son ajustes razonables, ¿no? Las cuales consisten en la obligación del notario. Según el artículo 696 del Código Civil, se adapta el proceso. ¿Cuál es? El lenguaje claro, el tiempo, formatos claros para poder eliminar las barreras de comunicación, ¿no? O físicas que impiden que el testador exprese su voluntad en el testamento. Respecto a los apoyos de las personas de discapacidad, pueden nombrar también un apoyo. Es un sistema de asistencia que facilita también la comunicación y la comprensión ante un notario, que es vital, ¿no? Recordar que el apoyo nunca sustituye la voluntad de una persona. Claro, importante ese detalle, ¿no? Porque justamente ese apoyo es solamente una herramienta que se puede utilizar para poder generar justamente una voluntad, pero no puede sustituirse, porque una de las características del testamento es que es personalísimo. Entonces ahí viene otra inquietud. Si el testador con discapacidad cuenta con un apoyo, el notario debe verificar que el testamento se ajuste a las decisiones que toma el apoyado en otros ámbitos de su vida. Claro, no. El notario debe verificar que el apoyo esté inscrito, ya que en el acto, el testamentario refleja la voluntad, ¿no? Las preferencias y deseos que son expresados por el testador. En ese momento, el apoyo no es un fiscalizador, perdón. Es la coherencia de las decisiones del apoyo, sino un facilitador de la comunicación que va entre eso. El principio del rector es el respecto a la autonomía de la voluntad que da un acto testamentario. Gracias. Sí, en ese sentido ustedes, al hacer su investigación a fin de que nos puedan dar esta información relevante de este tema, ¿cuáles son esos efectos más importantes en la reforma de la seguridad jurídica, por cierto, testamentaria? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí,
Perfecto. Bueno, con el tema del efecto más importante de la reforma que usted menciona, de la seguridad jurídica testamentaria, pues tenemos la promulgación del Derecho Legislativo número 384, que pues no solo cambió la terminología, sino que transformó el estándar de validez. Bueno, tenemos que anteriormente el foco de la ley estaba pues en una sustitución que se le denomina cuaratela, y el foco de la impugnación estaba en la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que demostraba la falta de lucidez que mencionó mi compañero. Hoy el foco está en la asistencia y la impugnación se centra en el proceso. En el impacto de la seguridad jurídica, que es el testamento, la persona con discapacidad ya no es un acto sospechoso para la ley, sino que la ley presume su validez. Desde el inicio, debido a la plena capacidad reconocida por el artículo 42 que se mencionó del Código Civil, por lo tanto, el derecho a atestar que antes se ejercía pues, por la sombra de la anulación, ahora se ejerce con la garantía de la convención que es la ONU. Ahora, ya que la capacidad es plena, la única vía para anular el testamento hoy por hoy no solo es aprobar la discapacidad, sino aprobar una falla grave en la manifestación de voluntad o en el control judicial. Los demandantes deben probar uno o dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Pues uno de ellos es la falta total de discernimiento, que es demostrar que el testador carecía por completo de la conciencia. Un ejemplo de ello, que el estado de coma, por ejemplo, delirio agudo, al momento exacto de testar, tal como lo permite el artículo 44 en el inciso 9 del Código Civil. Otro punto, tenemos la violación de salvaguardias, por ejemplo, que acá tenemos que probar que el apoyo abusó de una función o actuó en conflicto del interés. Bueno, ¿qué tenemos con esto? Que la ley exige, si el testamento tiene un apoyo, debe verificarse. Si las salvaguardias fueron adecuadas, la función de las salvaguardias es asegurar que la autonomía de la persona con discapacidad no sea vulnerada por quienes supuestamente la asisten. En ese sentido, si antes entonces la impugnación se centraba en probar el momento de la lucidez, ahora, ¿en qué se debe centrar hoy día un demandante para poder anular el testamento de una persona con discapacidad? Bueno, doctor, tenemos que el demandante ya no se centra en el déficit, sino en la vulneración de la voluntad. O sea, quiere decir que se debe probar uno o dos escenarios, como lo hemos mencionado. Primero, que el testador estaba totalmente privado de discernimiento al momento del acto. Y como segundo, pues que el apoyo violó las salvaguardias. ¿Qué quiere decir? Que existió abuso, coacción o que el apoyo sustituyó la voluntad, lo cual constituye una infracción directa al espíritu del DL 1384. Entonces, el tema de la falta de apoyo respecto a las salvaguardias. Entonces, ¿cuál es esa función específica de las salvaguardias en el decreto sucesorio? Bueno, las salvaguardias son los mecanismos de control judicial para prevenir, sancionar el abuso o el conflicto de interés por parte del apoyo. Su función es proteger la autonomía de la persona con discapacidad, claramente, asegurando que el apoyo no se beneficie indebidamente del testamento, ni tampoco que sustituya la voluntad, sino que el juez tenga la facultad de remover el apoyo si detecta un conflicto de interés o un uso inadecuado en la función, garantizando así pues la libre disposición de los bienes. Bueno, el tiempo nos apremia, tengo también otro bloque con el otro grupo. La verdad que me gustaría seguir preguntando. Este tema tan interesante, del cual ustedes nos han hecho mención, que es de importancia. Son temas inclusive poco conocidos en el medio. Felicito a cada uno de ustedes por esa investigación que han hecho para que ustedes nos puedan el día de hoy hablar sobre este tema importante sobre los discapacitados relativos con oficio o profesión y su impacto testamentario. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y a ver si uno de ustedes nos pueda brindar unas palabras finales, ¿no? Sí, doctor, yo puedo indicar un resumen general de la ponencia, ¿no? Lo que hemos hemos explicado cómo ha cambiado la capacidad testamentaria de las personas con discapacidad a lo largo del tiempo, porque si bien es cierto, antes el decreto legislativo 1384
clasificaba a las personas con discapacidad. Antes el Código Civil clasificaba a las personas con discapacidad como incapaces relativos. Entonces lo que esto hacía era limitaba casi por completo su libertad de testar. Entonces, aunque existía una pequeña excepción vinculada al oficio o profesión, esta no permitía otorgar testamento, porque el testamento no es un acto personalísimo y de disposición universal. Por eso, el régimen anterior hacía que los testamentos de personas con discapacidad fueran actos frágiles y fácilmente anulables. Entonces, con la llegada del Decreto Legislativo 1384, como lo hemos mencionado, todo ese sistema quedó atrás. Ahora lo que se hace es que se reconoce a las personas con discapacidad como personas que tienen plena capacidad de ejercicio, porque la capacidad ya no depende del oficio, ni de la profesión, ni del diagnóstico médico, sino de la voluntad del testador. Hoy el énfasis está en garantizar que la persona puede expresar lo que realmente quiere usando apoyos y ajustes razonables cuando los necesite, sin que nadie pueda reemplazar su voluntad. Entonces, el notario ya no cuestiona la validez del testamento por discapacidad del otorgante, sino su obligación está en asegurar que la voluntad esté clara y que el apoyo, si existe, solamente facilite la comunicación sin que pueda decidir, sin que éste pueda decidir por la persona, ¿no? Entonces la ley lo que hace es que protege la autonomía y garantiza que el testamento sea respetado, ¿no? Entonces, finalmente, para concluir, la impugnación también ha cambiado, puesto que ya no se busca probar la falta de lucidez como antes, sino demostrar una de dos cosas: que el testador estaba totalmente sin discernimiento o que hubo abuso del apoyo. Entonces las salvaguardias sirven justamente para evitar este tipo de abusos y asegurar que la voluntad del testador sea libre. Hoy el testamento de una persona con discapacidad viene a ser un acto plenamente válido y protegido que está basado en la autonomía y en la manifestación de la voluntad y en un sistema legal también que busca eliminar las barreras en vez de crear restricciones. Una vez más, felicitarlos. La verdad que para mí ha sido un placer tenerlos esta noche en mi programa Hablando con Nicolás Arosemena y habernos aclarado estos temas importantes de derechos sucesorios. Muchas gracias. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con el segundo tema también de derechos sucesiones muy interesantes, y así que no se lo pueden perder. Retornamos en breves minutos.
Know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. De nuevo de retorno en mi programa Hablando con Nicolás Arosemena. Hablando del programa, les comento que mi programa Hablando con Nicolás Arosemena se transmite también en vivo por señal abierta por Onda Digital TV. Todos los sábados, este sábado vamos a hablar con un colega respecto a la omisión, el delito de omisión contra la asistencia familiar, y el segundo bloque voy a entrevistar a una persona que es cantautor, a un ejemplo de vida a seguir, así que no se pierdan el sábado por Onda Digital a las 9 de la mañana en mi programa, que se va a transmitir en vivo, o pueden también ingresar a través de mi página web www.nicolasarosemena.com, y ahí hay un icono en la parte superior donde dice en vivo, y ahí se va también a enlazar con Onda Digital a las 9 de la mañana. Y el siguiente sábado 20 hay un programa especial. Estoy invitando a un abogado español muy reconocido, que nos va a hablar de un tema muy importante y novedoso que se está tocando ahora, no solamente el derecho, sino asociado también al tema financiero, al tema del crecimiento económico, etcétera. Así que el programa de sábado a sábado siempre va a ir hacia arriba. Ahora vamos a hablar un tema también interesante, porque muchas veces dicen, yo no quiero ser heredero porque voy a heredar las deudas de mi causante, de mi padre, de mi madre, de quien dejó la herencia. ¿Será un mito? ¿Será una verdad? Hoy día nos los va a contar un grupo de alumnos este tema. Así que voy a hacer la presentación para ellos y darle la bienvenida a Sebastián, a Araceli y a Manuel. Bienvenidos, chicos. Qué gusto tenerlos esta noche nuevamente para que nos puedan contar ustedes un tema interesantísimo, ¿ah? Es un tema que al menos es importante que la colectividad y a través de la información jurídica sepan que esta transmisión de las deudas por el fallecimiento vamos a determinar si se heredan o no se heredan, ¿no? O si se heredan, hasta dónde se debe heredar. Y para ello vamos a ver primero un pequeño videíto motivador sobre el tema de la transmisión de la deuda por el fallecimiento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Como siempre te saluda tu servidor, Ronel Rojas. Y en este video hablaremos de un tema muy importante si es que tienes deudas con los bancos. Las deudas se heredan. ¿Tus herederos están obligados a pagar esa deuda? ¿Sí? ¿No? En este video voy a absolver esa duda. Pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta a este video y compartir esta información. Y si estás en Facebook, no olvides darle al botón seguir. Comencemos. Para entender mejor este tema es importante saber dos cosas. Primero, ¿qué es un seguro de desgravamen? Y segundo,
qué es lo que tus herederos heredan en caso, obviamente, de que fallezcas. Primero, el seguro de desgravamen es un seguro que se va a encargar de pagar esa deuda en caso de que tú fallezcas. Este seguro de desgravamen legalmente no es obligatorio contratarlo, es decir, la ley no te exige contratar un seguro de desgravamen cuando adquieres una deuda. Sin embargo, algunas entidades financieras ponen como requisito obligatorio que contrates un seguro de desgravamen, lo cual está bien porque nadie está libre de un fallecimiento fortuito y en este caso el seguro de desgravamen cubre esa deuda. Sin embargo, si es que sacaste préstamos y ese préstamo no está cubierto por un seguro de desgravamen, ahí viene el tema principal, si es que las deudas se heredan o no se heredan. Ahora bien, ¿qué es lo que tus herederos heredan en caso de que tú fallezcas? Tus herederos heredan tanto los activos y los pasivos que tú dejas. Activos es todo aquello que va a incrementar su patrimonio y pasivos son todas aquellas obligaciones que tengas con terceros. En este caso, tus herederos también heredan la deuda que tienes pendiente con los bancos. Sin embargo, ellos no están obligados a pagar con su patrimonio personal. Te explico. En caso de que tengas una deuda de 50.000 soles, en ese caso falleces. Tus herederos van a recibir una herencia de tu parte, tanto en bienes o puede ser en dinero, ¿correcto? Si ese patrimonio que estás dejando como masa hereditaria tiene un valor de 100.000, entonces tus herederos de los 100.000 que dejaste como herencia tienen que pagar 50.000 a la deuda que tienes y ellos solamente se quedan con la diferencia, es decir, con 50. ¿Qué pasa si tu herencia es mucho menor que la deuda? En ese caso tus herederos tienen que completar de su propio bolsillo para cancelar el total de la deuda. No. Si la herencia que tú dejas es mucho menor que el monto de la deuda, el banco solamente puede cobrarse la cantidad total de la herencia. No importa si la herencia cubre el total o cubre solamente parte de la deuda. El banco solamente puede cobrarse de la masa hereditaria que tú dejas a los herederos. Es decir, si tu deuda es de 50.000, pero tu herencia solamente asciende a 30.000, el banco se cobra esos 30.000 y tus herederos no tienen que poner los 20.000 restantes de su bolsillo. No, el banco solamente se cobra los 30.000 y ahí quedó. No le pueden cobrar a tus herederos con su patrimonio o de su patrimonio personal. Por ese lado, tus herederos pueden estar tranquilos. Entonces, ¿las deudas se heredan? Bueno, sí, se heredan, pero de manera parcial. En resumen, si es que tienes una deuda bancaria y tu deuda no tiene seguro de desgravamen y por caso fortuito falleces, el banco solamente se puede cobrar de la herencia que tú dejas, mas no puede tocar los bienes propios que tengan tus herederos. Ahora ya lo sabes. No olvides que si es que deseas asesoría personalizada, si deseas contarnos tu caso y te demos una solución precisa. Como verán, ahí vemos un ejemplo sobre el tema si se hereda o no se hereda, un tema de una deuda financiera bancaria, ¿no? Es un tema didáctico en el cual nos explican, pero hoy día les toca a ustedes contarnos ese mito, si se hereda o no se hereda esa transmisión de las deudas del fallecido. Bienvenidos. Buenas noches, un cordial saludo a todos los presentes, doctor. No, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿no? Como ya lo ha mencionado usted, que viene a ser el mito de las deudas, ¿no? Si es que al momento de los herederos heredar dentro de la masa hereditaria también estarían afectando sus propios bienes, es una discrepancia que estamos viendo últimamente, ¿no? Bueno, esta idea genera miedo, renuncias innecesarias y decisiones apresuradas en las familias. Sin embargo, a diferencia de lo que se piensa, en el ordenamiento jurídico no se responsabiliza al heredero con su patrimonio personal por las deudas del fallecido. ¿Qué quiere decir? Como si bien lo hemos visto en el video, esas deudas que están contrayendo el causante no vendría a afectar los bienes personales de los herederos, ¿no? Correcto.
En ese sentido, entonces, ¿qué podríamos nosotros decir si existe un conflicto entre la protección del heredero y el derecho de los acreedores a ver satisfechos sus créditos? Primero hay que tener en cuenta que la ley busca equilibrar dos intereses legítimos, tanto la libertad del heredero como también el derecho del acreedor, ¿no? Por parte de la libertad del heredero tenemos para ver si es que decide aceptar o no la herencia, ¿no? Y respecto al derecho del acreedor, a ver si al cobrar la deuda del causante, pero sin que afecte los bienes del heredero, ya que estarían afectando sus intereses personales, ¿no? Claro, entonces, en ese sentido, para poder comprender este tema, ¿qué nos establece el Código Civil? ¿Qué nos podrías decir, Araceli, al respecto? A ver, para entender bien este tema, primero debemos partir por el marco legal, ¿no? El Código Civil nos dice que cuando una persona fallece, lo que se transmite no solo es sus bienes, sino un conjunto patrimonial. Es decir, que dentro de la herencia hay activos como bienes y derechos, donde también hay pasivos, que son obligaciones y deudas. La ley nos dice que el heredero no hereda la deuda de manera personal. Lo que realmente ocurre es que son los bienes de la herencia los que responden por esas deudas, no el dinero ni el patrimonio personal de los herederos. De hecho, hay un artículo del Código Civil, el artículo 660, que es clarísimo, ¿no? La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que no extinguen con la muerte. Eso es el mito que ahondamos ahora, ¿no? Que más allá de que el causante fallezca y deje herencia, los herederos no lo asumen, sino es con la herencia que deje el causante. Esto solo confirma que las deudas forman parte del patrimonio que deja el fallecido, pero no convierte el heredero en el deudor personal. Entonces, en la práctica, si el fallecido deja bienes, las deudas se pagan con esos bienes. Si no deja nada y sí deja deudas, se asume como una pérdida, ¿no? Entonces, en Y ese si sentido... dentro de esos bienes, como dijeron en el ejemplo del video, es decir, el ejemplo clarísimo, ¿no? Otro ejemplo, deja un carro de $50,000 y deja una deuda de $80,000, la deuda se cobra dentro de esos $50,000 que deja el bien del carro, más no los $30,000 que falta, el heredero lo tiene que asumir. No. Entonces, aquí podríamos entonces afirmar que la responsabilidad del heredero tiene límites jurídicamente establecidos. Sí, eso ya lo vemos con un artículo, que es el artículo del Código Civil, el 661, que prácticamente dice lo que les estoy manifestando, ¿no? Claro, entonces... Esa ley, claro, en ese artículo establece que el heredero solo responde por las deudas del causante hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Esto significa que la responsabilidad nunca afecta el patrimonio personal. El heredero no está obligado a pagar con su dinero, sus ahorros ni sus bienes. La deuda solo se cubre únicamente con el patrimonio que dejó el fallecido. Claro, entonces que lo que pasa que ahí es lo que tenemos que romper el mito, porque muchas personas piensan de que las deudas que deja el causante deben ser asumidas por los herederos. Efectivamente, sí, la asumen, pero lo asumen bajo los alcances de la masa hereditaria. Una vez que se supera el tema de la masa hereditaria, llámese la herencia neta, porque se tiene que determinar ahí sobre las cargas y obligaciones, y la deuda aún mantiene un monto por cobrar, este monto que está pendiente por cobrar no puede ser transmisible, no puede ser pues materia de que se puedan cobrar
a los herederos forzosos con sus bienes propios, ¿no? Porque eso solamente alcanzaría ese aspecto económico recaído en la masa hereditaria. Entonces, Manuel, en ese sentido, este famoso mito, las deudas heredan, ¿qué connotación tiene? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, gracias por permitirnos este espacio. Y bueno, directamente vamos a hablar si es que ese famoso mito de que las deudas se heredan o no se heredan. Bueno, ese miedo es en gran parte, ¿no? Es porque casi nadie entiende en sí cómo funciona la herencia ni el sistema de la responsabilidad limitada del heredero. En realidad, el problema central no es que exista una deuda, sino cómo se maneja la masa hereditaria. Es decir, todo el conjunto de bienes y deudas que deja la persona que fallece o el causante en este caso. Nuestro Código Civil, como lo ha mencionado la señorita Vallejo, ¿no? Lo dice de manera sencilla. Primero se pagan los gastos de entierro, de última enfermedad, y luego se atienden las deudas del causante, ¿no? Y recién, si queda algo que vendría a ser un remanente, se reparte entre los herederos o acreedores, ¿no? Esto en la práctica, ¿qué podría significar? Que la deuda no salta o se incorpora mágicamente en el bolsillo del heredero, ¿no? La deuda se queda dentro del proceso sucesorio y se cubre básicamente con lo que dejó el causante. El mito parece o aparece cuando se mezclan las cosas, cuando no se hace un inventario, cuando los herederos empiezan a usar, a vender, repartir los bienes sin un orden. Y hago un énfasis ahí porque allí en la sierra, cuando yo era pequeño, mis abuelos me decían en quechua, me decían, ama yataichu, chaita, chaipitam gechushunki. ¿Qué significa? Que no toques esa parte de la herencia que después alguien te la va a quitar o te la va, digamos, a repartir por otro lado, ¿no? Ahora, o cuando ni siquiera saben que existe la opción de aceptar la herencia del beneficio de inventario, ¿no? Ahora, este beneficio de inventario viene a ser prácticamente, o en palabras simples, es como un escudo legal que marca una línea clara, ¿no? Hasta aquí llegan los bienes de la herencia, entonces, y de aquí empieza el patrimonio personal. Entonces, tengo que cobrarte hasta donde llegue, ¿no? Los bienes de la herencia. Más allá, no. Siempre se respeta esta línea y el heredero no tiene por qué terminar pagando las deudas del causante con su propio dinero. El problema en sí no es la ley, es el problema es en sí cuando este proceso no se maneja a ciegas, sin información. Entonces, en ese sentido, podemos ver de que en la sociedad existe justamente esa idea equivocada, ¿no? Y errónea que se extiende pues en la sociedad sobre el tema de las deudas del fallecido, en este caso del causante, ¿no? Entonces existen, ¿qué ideas tú podrías centralizar respecto a este tipo de idea errónea que mucha población que desconoce los aspectos jurídicos, sobre todo los derechos sucesorios en respecto al tema de las deudas hereditarias, deben tener ciertas precisiones? Claro. Gracias, doctor. Bueno, yo me quedaría con 3 ideas bien claras que cualquier persona debería tener en mente en sí. Uno, si el heredero actúa bien asesorado, no tiene por qué pagar deudas del causante con su propio dinero, ¿no? Es decir, si no enajena, si es que no hace el usufructo de esa masa hereditaria antes, ¿no? De tiempo. La regla es que la deuda cubre, como ya lo he mencionado, lo que dejó el fallecido, ¿no? No con el sueldo ni los ahorros de una persona o el heredero puede, digamos, disponer el pago de las deudas, ¿no? Y como segunda idea sería, las deudas se entienden únicamente con los bienes de la herencia, ¿no? Es decir, primero se arma un paquete llamado masa hereditaria, ¿no? De todo lo que deja el causante. Luego, como lo he indicado, se pagan las obligaciones con ese paquete, ¿no? Y si queda algo, se reparte. Nunca se realiza el proceso al revés. Nunca primero se reparte, ¿no? Y luego se paga. No, no es así. Y si no hay bienes suficientes, la deuda simplemente no se transmite como carga personal al heredero. Es decir, a modo simple, ¿no? Si lo que dejó el causante no alcanza, el acreedor asume ese límite y no puede perseguir al heredero como si éste fuera un deudor original, como si es que estuviera obtenido el crédito, como lo indicó en el ejemplo en el video inicial, ¿no?
Entonces, más que decir que las deudas se heredan, deberíamos decir que las deudas se pagan con la herencia, ¿no? Y el heredero, bien informado, bien asesorado, puede proteger su patrimonio personal. Correcto. La verdad que el tema efectivamente es muy preciso, es corto, pero interesante, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar justamente es romper ese mito de establecer de que las deudas del causante dejan muchas veces temor, miedo, y piensan que uno se va a meter en problemas, que lo único que eh, protege la parte normativa es de que a través de la masa hereditaria se cubre esas deudas hasta donde alcance. Porque si hay un excedente, pues, de las deudas, estas deudas ya para el tema financiero, por ejemplo, tienen que ser el castigo contable, a fin de que ya no lo tengan como un activo, sino como un pasivo. Por lo tanto, no pueden los herederos forzosos responder con su propio patrimonio una deuda que ha dejado su causante, ¿no? Entonces, la norma, el Código Civil claramente lo establece, de que las deudas solamente alcanzan o se heredan hasta la más hereditaria. Pero también hay un tema importante de que existen deudas que son menores a la masa hereditaria. Entonces, ahí es donde viene lo que dice Sebastián, ¿no? Se hace este paquete, ese conjunto para poder terminar las cargas y obligaciones, llámese las obligaciones por las deudas, las cargas de los gastos de sepelio, entre otras cosas, que lo determina también el Código Civil, y ese remanente recién entra a la masa hereditaria a fin de que lo que queda de esa herencia neta recién pase a la partición y división de la base hereditaria de los herederos que han sido previamente debidamente declarados a través, por ejemplo, de una sucesión intestada, ¿no? Entonces, ese tema de romper el mito importante, la verdad que ustedes lo han precisado muy bien, me ha quedado clarísimo. Yo creo que a todos los que nos están siguiendo en estos momentos y a los que van a ver el video más adelante por las redes sociales le va a servir de mucho interés. Ahora, para poder cerrar, ¿qué nos pueden decir ustedes, estimados chicos, para poder ya ir culminando este bloque? Bueno, doctor, gracias a usted por darnos la oportunidad de poder, digamos, estar en vivo, aclarar estos puntos y bueno, por esta conversación tan clara, ¿no? Sobre un tema que, como usted lo indica, suele generar miedo y gran confusión, ¿no? Creo que hemos dejado el derecho más allá de la teoría, llevándolo a nuestra vida real, con ideas muy concretas e indicando que la herencia es un patrimonio distinto, ¿no? Que las deudas no se pagan con la masa hereditaria y que el derecho puede y debe proteger su propio patrimonio. Gracias también a quienes nos escuchan y compañeros presentes. Araceli, ¿qué nos puedes decir? Ya como ir despidiendo este bloque. Una última acotación. Quisiera mencionar que es importante recordar que detrás de cada sucesión hay una familia atravesando un proceso emocional, ¿no? Y la ley en este punto no pretende castigar ni agravar ese momento, sino ofrecer claridad, protección, ¿no? Saber que las deudas no se tramite como una carga personal permite que las personas afronten estos trámites con tranquilidad y sin temor. También agradecer por su espacio, doctor, para poder un poco enseñar un poco lo aprendido con usted y agradecer enormemente este espacio, ¿no? Para poder desplayarnos. Y por último, Sebastián. A ver, Sebastián Oces. Bueno, antes de retirarme, también de igual forma agradecerle, doctor, ¿no? Por todas las enseñanzas que nos ha brindado en todo este tiempo. Sé que cada uno de nosotros se va a ir con una enorme alegría de todo lo que hemos aprendido en este formativo, ¿no? Todas sus pautas que nos ha brindado, ¿no? Sé que nos va a servir de mucha ayuda para un futuro y más que todo era eso, agradecerle. Sí, yo también quiero agradecer a mis alumnos de la universidad de pregrado que llevan conmigo el curso de Derecho de Sucesiones, que en el transcurso de estas 15 semanas que hemos tenido compartir académico y que está pendiente esta semana entrante con el examen final, que de hecho
tengo que poner ciertas complejidades para que ustedes puedan analizar casos prácticos, ¿no? Y eso sirva justamente para que ustedes puedan desarrollar esas capacidades intelectuales y la verdad, un tema didáctico a la cual ustedes nos han mencionado esta noche sobre la transmisión de las deudas del causante, ¿no? Y la verdad que un tema importante para la sociedad de conocer estos canales de información, ¿no? La verdad yo agradezco nuevamente a ustedes por su valioso tiempo y habernos explicado este tema interesante. Así que aprovecho para poder mandar los saludos a cada uno de mis alumnos. En este semestre académico ya vamos a continuar este proyecto de Hablamos con Nicolás Arosemena por las redes sociales. Va a permitir justamente que estudiantes de Derecho y otros estudiantes afines de otras escuelas puedan también tener este espacio y puedan también hablarnos de los temas importantes, por ejemplo, la psicología, el tema de la salud mental, el tema del bullying, la autoestima. Con el tema de ustedes, los estudiantes de Derecho, tocar temas de familia, procesales, una serie y una gama de información. Así que agradezco a cada uno de ustedes y ya nos veremos pronto. También quiero agradecer a todos los que nos acompañan por las redes sociales. Y no se olviden que este sábado a las 9 de la mañana por Onda Digital, en mi programa Hablando con Nicolás Arosemena, voy a tener 2 invitados especiales, a un colega que nos va a hablar sobre la omisión a la asistencia familiar y otro tema, un estilo de vida a seguir de una persona que justamente tiene una discapacidad física y se convirtió en cantautor. Esa historia se las cuento el sábado, así que no se pierdan el programa por Onda Digital a las 9 de la mañana el día sábado. Cuídense y hasta la próxima.